a partir de hoy puedan ver cómo yo puedo desarrollar mi espiritualidad propia, porque cada uno tiene su propia espiritualidad. Porque hay algunos que dicen, no, yo imagínate, a mí para orar tengo que estar en un lugar solitario, porque si no ¿cómo se dice? Me interrumpen, me sacan de lo que es mi cápsula espiritual. Sí, hay gente así y hay gente que dice, no, yo mi espiritualidad la puedo desarrollar incluso trapeando el piso, lavando o yendo en bus, porque me conecto con Dios en todo momento, en cada momento. Hay diferentes maneras de desarrollar la espiritualidad y cada uno tiene su propia manera de desarrollar la espiritualidad. Y de esto se trata, de que nosotros podamos construir nuestra propia espiritualidad, cada uno con su propio carisma, con su propia forma, con sus propios estilos. Acuérdense que la espiritualidad tiene una historia muy, muy larga. Incluso no empieza ni siquiera con Jesús, con Cristo. Empieza mucho antes. Nosotros podemos hablar de espiritualidad desde que el hombre se da cuenta de que no es solo espíritu. El ser humano se da cuenta de que piensa, de que reflexiona y de que logra ir más allá de su propia capacidad, ¿verdad? Puramente material. Entonces, el ser humano, ya desde el momento en el cual él, incluso, fíjense que todos los seres humanos, desde antes de la revelación cristiana, y estamos hablando incluso desde antes de la Biblia, mucho antes de la Biblia, ya el ser humano se refería a algo más allá de él. No sabía todavía qué cosa era. Algunos eh, seres humanos desde las cavernas dibujaban algo que va más allá de ellos. ¿Por qué? Porque sentían que el ser humano no estaba solo y que el ser humano ya tenía eh, un espíritu con el cual conectarse espiritualmente, valga la repetición, conectarse espiritualmente con ese espíritu que va más allá de la simple materia. Es por eso que la espiritualidad comienza no como una espiritualidad cristiana, pero comienza con una espiritualidad, o sea, con la manera de manifestar el espíritu, ¿ok? Como la manera de manifestar el espíritu eh, en su quehacer, en sus relaciones diarias, cotidianas. Y fíjense al punto que el ser humano se da cuenta de que su relación con Dios es tan importante que para cualquier cosa ya el hombre mismo de las cavernas dibujaba un ser preexistente desde prácticamente la creación del hombre, desde el inicio. Y ese ser preexistente dirigía todo. De hecho, los hombres de las cavernas decían, si llueve es porque lo quiso, y si hay frío es porque él lo quiso. Y si tenemos cosecha, es porque Él también lo quiso. Entonces, toda este cúmulo, ¿verdad?, de conocimiento y de interacción que hacía los primeros hombres con Dios, am, a pesar de no haberlo conocido 100%, porque obviamente desde el principio hay un desconocimiento de Dios todavía, ¿no? No hay un conocimiento como el que tenemos ya después de la manifestación en Jesucristo. Desde ese momento, el hombre comenzó a conectarse con esa idea de ese más allá, de ese Dios que lo cubre todo, de ese Dios que está en todas partes, que es dueño de todo, de todos los acontecimientos.
Y, y claro, esa espiritualidad es una espiritualidad todavía arcaica. Podemos llamarle una espiritualidad prehistórica, preexistente, arcaica. No es la espiritualidad que vivimos hoy. Obviamente, cuando ya conocemos más de Dios. Ellos conocían menos de Dios, era una espiritualidad arcaica, pero aún así era una espiritualidad. Entonces, ¿podemos decir que hay una espiritualidad y varias espiritualidades? Sí, podemos decir que es una espiritualidad porque es un mismo espíritu el que anima, pero hay una diversidad en la manifestación de la espiritualidad, porque cada persona es una espiritualidad diferente. Incluso dentro de una misma escuela de espiritualidad, pongamos el franciscanismo, que es una escuela de espiritualidad muy fuerte, aún dentro de ella hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque hay estilos dentro del franciscanismo que son, por ejemplo, de, de clausura, de clausura, donde simplemente el ser humano que se conecta con Dios lo quiere hacer aislado, ¿verdad? Digamos, de otros seres humanos o aislados del mundo o aislados de la realidad preexistente. Entonces, tenemos que hablar de una espiritualidad única en cada persona, porque unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Unos tienen una conciencia de Dios, otros tienen una conciencia diferente de Dios. Hay personas que tienen una espiritualidad tal vez muy pobre, que van a misa una vez al año, 2 veces. Es una espiritualidad pobre porque carecen, ¿verdad?, de aspectos de la espiritualidad, como es la comunión cotidiana, como es la participación en la asamblea, en la Eucaristía. Muchas veces son personas que carecen incluso de oración personal, y puede haber una espiritualidad más pobre y hay espiritualidades muy ricas en el sentido de que hay personas que viven una espiritualidad muy profunda, donde llegan incluso a, a tener una comunicación con Dios tan fuerte eh, que llegan incluso a imitar a Dios en muchas cosas, a imitar a Jesús. De hecho, uno de los libros de espiritualidad más fuertes que yo les voy a recomendar, y de hecho vamos a trabajar en el curso, a pesar de que, ojo con esto, porque no es el libro más indicado para las personas que inician la vida cristiana. Esto es para personas que ya tienen un cierto grado de espiritualidad profundo. Es el libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Es un libro que vamos a trabajar, que vamos a leer, que vamos a ver, que vamos a profundizar. Pero ojo porque hay personas que han empezado a trabajar el Tomás de Kempis y lamentablemente no han sabido, ah, digamos, aplicar como se debe la espiritualidad, porque son personas que han iniciado o que han iniciado la vida espiritual, no tienen una formación profunda en la espiritualidad y de alguna manera pueden también incluso hasta confundirse y de hecho han creado sectas que son muchas veces extremistas. Yo digo siempre, hay sectas extremistas que van al margen de la iglesia, cuando la iglesia ya está en un estilo de vida, en una forma que te presenta la iglesia universal, y tú estás imitando tal vez una espiritualidad que es del siglo XIII, pero no estamos en el siglo XIII. Entonces, por eso se requiere de personas que tengan una formación espiritual muy profunda, porque si no, les va a pasar que se me van a convertir como algunas personas, y me refiero a personas, me refiero a laicos, ¿verdad? Que, que asumen este libro que es hermoso, de espiritualidad, es muy profundo, pero lo asumen como si estuvieran viviendo en el siglo XIII.
¿ok? Y entonces, acuérdense que nuestra espiritualidad católica es un poquito diferente a la de los estilos, por ejemplo, los Amish que viven acá en Pensilvania, que es una secta que vive como si fuera en el siglo XVIII y no tienen corriente y duermen entre, no sé, silicios o qué sé yo, y hacen penitencias terribles, porque han querido asumir una espiritualidad del siglo XIII como si vivieran en el siglo XIII. Entonces yo siempre digo, la espiritualidad, los maestros de espiritualidad, más bien, llamémoslo así de esa manera, los maestros de espiritualidad nos van a enseñar a nosotros desde el siglo que hayan vivido, desde San Agustín, que vivió incluso mucho antes del XIII, hasta los maestros de espiritualidad más modernos, como podemos llamar, por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, que es mucho más moderno, mucho más actual. Desde aquellos hasta esto, todos tienen algo que enseñarnos, pero no podemos nosotros absolutamente vivir como si estuviéramos en ese lugar o en ese momento histórico, porque si no, entonces lo que estamos haciendo nosotros es como ¿cómo diríamos? Como imitar, como el espejo, una imagen completamente fiel sin lograr nosotros adaptarla a nuestro estilo, porque hay que adaptarla a nuestro estilo. Cada quien tiene su estilo, acuérdense que cada quien tiene su manera de manifestar la espiritualidad. Entonces, el estilo influye también el tiempo, la época, el lugar donde vivimos. Muchas cosas tienen que adaptarse, porque acuérdense que Jesús nos dijo en el mundo, no fuera del mundo, sino ustedes no son del mundo, pero están en el mundo, como dice Jesús. Y eso implica que nosotros, si estamos en el mundo, vamos a estar en el mundo, vamos a compartir en el mundo con personas también, incluso no creyentes, y por lo tanto vivimos en una realidad mundana sin nosotros mezclarnos, ¿verdad? Sin ser de ese mundo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero estamos dentro del mundo, vivimos en una época, en una localidad determinada y todo eso influye. ¿Por qué les digo esto? Porque el Tomás de Kempis ha hecho que algunas personas tal vez se hayan ido a vivir esa espiritualidad muy mística, muy profunda, que les ha llevado después a imitar 100% la espiritualidad que se refleja allí en ese libro, y lo cual es muy hermosa, ya les digo, lo vamos a trabajar, pero ojo y cuidado, porque imitarla 100% implica estar viviendo como si estuviéramos nosotros en ese siglo, en esa época que no estamos, obviamente. Entonces hay que estudiarla, hay que tratar de nosotros enriquecernos de ella, imitar como nos hace, nos invita Tomás de Kempis a imitar a Cristo. De eso se llama Imitación de Cristo, el libro. Es un libro muy hermoso, yo se lo recomiendo a todo cristiano. Es una espiritualidad que les va a gustar muchísimo, sé que les va a encantar. Eh, pero, como les digo, es necesario ir poco a poco, ¿verdad? Escudriñando lo que Él nos dice para que nosotros no nos convirtamos, de hecho, en un, un imitador de Cristo al estilo siglo XIII, porque realmente no estamos en el siglo XIII, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI y necesitamos imitar a Cristo en el siglo XXI. Pero el Tomás de Kempis es fuerte, es un libro fuerte, es un libro muy profundo, ¿verdad? Muy profundo. Y nosotros vamos incluso a escudriñarlo bastante. Vamos a leerlo bastante, vamos a profundizarlo, vamos a buscar, porque hay capítulos muy hermosos. Hay un capítulo de cómo resistir a las tentaciones, por ejemplo, muy hermoso, el modo en el cual debemos resistir a las tentaciones, cómo se deben evitar los juicios temerarios que se hacen, ¿verdad?, sobre las personas, cuáles son las obras que proceden de la caridad, cómo se ha de sufrir los defectos ajenos, cómo debemos también
vivir nuestro estilo de vida espiritual, cuáles son los ejemplos de los santos padres, cuáles son los ejercicios que debemos practicar para ser un buen religioso, cómo debemos amar la soledad y el silencio, ¿verdad? Que es tan importante en la espiritualidad, amar la soledad, el silencio. El cristiano debe amar la soledad y el silencio, no para alejarse del mundo, sino para tener momentos de soledad y silencio. A veces no tenemos momentos de soledad y silencio. ¿Quién habla por aquí? ¿Quién habla por allá? ¿Quién estira? ¿Quién encoge? Esto y lo otro. Y no tenemos el momento de soledad, de ser como ermitaños. Esto no quiere decir que nos vayamos a vivir como ermitaños, sino tener nuestro momento, o sea, en nuestra soledad, decir, bueno, mira, déjame ir a caminar o déjame meterme en este cuarto un momento, porque necesito de esa soledad, necesito de ese tiempo para mí, tiempo especial. Y eso debemos nosotros reclamarlo constantemente. El casado, el soltero, el sacerdote, el laico, todos debemos amar la soledad y el silencio. Eh, Vamos a hablar también del pensamiento sobre la muerte, del juicio y las penas sobre el pecado, cómo hacer la enmienda de la vida, la conversión interior, el proceso de conversión interior que es tan importante, eh, cómo debemos también nosotros vivir la bondad interior, la pureza y la sencillez del corazón, la alegría de la buena conciencia, ¿verdad? Una conciencia libre, el amor a Jesús, la familiaridad del amor a Jesús, cómo imitar a Jesús en el agradecimiento a Dios, al Padre. Eh, ¿Por qué son pocos los que aman la cruz de Cristo? Vamos a aprender sobre eso, el camino real de la Santa Cruz, que es el camino de espiritualidad. Eh, ¿De qué se trata? El habla interior, de Cristo al alma fiel. Esto es muy importante. Que acuérdense que Jesús es como el amado que hace esa elección de desposar el alma, ¿verdad? Y lo hace de un modo especial, como una especie de matrimonio, ¿verdad? Con el alma del cristiano. Eh, Y en esa habla, en ese hablar interior se refleja la espiritualidad del creyente, cómo debemos conversar con humildad con el Señor, los efectos del amor de Dios en el alma del ser humano, las pruebas, cómo afrontar las pruebas, cómo se ha de ocultar la gracia, ¿verdad? De la humildad y toda una serie de cosas que vamos a aprender grandísimo, ¿verdad? Cómo somos despreciados en el mundo y por qué vamos a ser despreciados en el mundo, los deseos del corazón, la paciencia, la lucha contra el apetito, especialmente, ¿verdad? El pecado de gula o cualquier otro tipo de apetito de la carne, la obediencia a Cristo, eh, cómo también llevar adelante lo que son las obras también espirituales, como el ayuno, ¿verdad? La penitencia, y una serie, ¿verdad? De, de temas que son muy importantes que nos la deja el Tomás de Kempis. ¿Cómo controlar los malos pensamientos? ¿Verdad? Cómo controlar los malos pensamientos, cómo iluminar el entendimiento, ¿verdad? De cosas de Dios, cómo poder estar firme, ¿verdad? En la paz interior que recibimos, eh, el amor propio que muchas veces estorba al bien eterno, al bien de Dios, eh, contra las lenguas malas, contra todo tipo de tribulación, cómo podemos pedir el auxilio del Señor en esos momentos, despreciar, ¿verdad? Eh, el cuerpo para amar más el alma, cómo negarse a sí mismo para poder elegir a Dios. Y bueno, una serie de temas que son muy importantes
que, como les digo, vamos a aprender en esta hermosa imitación de Cristo, que es un libro sumamente fuerte, es un libro muy, muy fuerte en cuanto a espiritualidad. Entonces, vamos a trabajar ese libro eh, que tiene más de 500 años. No es un libro actual, por eso les digo. Es de 1473 y sale precisamente a la luz pública 2 años después de la muerte de su autor, de Tomás de Kempis. Precisamente 20 años, alrededor de 20 años antes de que Colón descubriera América. Así que imagínense cómo estábamos nosotros para esa época que salió el Tomás de Kempis. Se hicieron una cantidad de ediciones grandísimas del Tomás de Kempis, grandísima. Él fue un monje alemán. Uh, Se llamó Tomás Hemmerken y nació en el año 1379 en Kempen, un pueblo de Colonia, en Alemania. Bueno, en español nosotros le llamamos Tomás por su nombre, Kempen, que era el lugar donde nació. Kempen en español se tradujo Kempis y por eso se llama Tomás de Kempis. Fue un hombre, un monje dedicado completamente a la oración, a la meditación, a las consultas espirituales. Él fue 2 veces subprior del monasterio. Y de hecho lo nombraron ecónomo de su monasterio, pero fue un fracaso como ecónomo. De hecho tuvieron que cambiarlo, porque no era un nombre para las finanzas, era un nombre para la espiritualidad, profundamente espiritualidad, completamente alejado de la economía, de los negocios. Entonces, por eso es que lo alejaron de ser ecónomo del monasterio, porque no llevaba bien adelante lo que eran las finanzas. Recuérdense que el ecónomo de un monasterio tiene que llevar adelante lo que son las finanzas de un monasterio, que hay muchos gastos, ¿verdad? Sin embargo, se dedicó completamente a la vida espiritual y, y escribió esta hermosa obra que salió, como les decía, 2 años después de su muerte. Se llegó a conocer y se publicó, y lleva más de 5 siglos de ser una obra de espiritualidad fortísima, eh, para todos los cristianos, no solamente para los sacerdotes, sino también para los laicos, ¿verdad? También para los laicos. Eh, está dividido por diferentes capítulos. Está dividido por diferentes capítulos. Pero yo quisiera que nosotros pudiéramos ir profundizando cada uno de los capítulos, cada uno de los diferentes libros, porque es muy largo, pero es hermoso, que lo pudiéramos eh, profundizar, que lo pudiéramos profundizar, que pudiéramos también, de alguna manera, pues, como poner en práctica en nuestras vidas, en nuestra espiritualidad. La espiritualidad cristiana tiene como centro la Biblia, ¿verdad? Ustedes ya estudiaron la Biblia, saben que toda la espiritualidad tiene como centro a Cristo. Es una espiritualidad cristiana porque tiene como centro a Cristo. Y por eso a mí me encanta este libro, porque es un libro que trata de la imitación de Cristo. Cómo imitar a Cristo. De qué manera yo puedo, desde mi condición, en mi mundo donde vivo, donde me muevo, donde estoy, poder imitar a Cristo. Y por eso es que es hermoso, porque se llama así mismo la imitación de Cristo. Todo cristiano debe imitar a Cristo. Esto no es solamente para un sacerdote, una monja o un laico comprometido. La espiritualidad es para todos. Y la imitación de Cristo es para todos. Y la espiritualidad
se trata precisamente de eso. Cómo nosotros imitar a Cristo constantemente en todo lo que hizo, en su conexión con el Padre, en su vida de oración, en su vida de actos de caridad, cómo imitar a Cristo en todo. Y precisamente el libro inicia con una frase hermosa de Juan 8:12, donde Jesús dice, quien me sigue no anda en tinieblas. O sea, quien imita a Cristo, quien sigue a Cristo, quien es un seguidor de Cristo, no va a andar nunca en tinieblas, va a andar siempre en la luz. Y esto se trata, la espiritualidad. Seguir a Jesús, imitar a Cristo, para nosotros no andar en tinieblas, sino en la luz. Y nos dice el Tomás de Kempis, nos comienza diciendo que estas son las palabras de Cristo con las cuales Él nos amonesta que imitemos su vida y sus costumbres si queremos verdaderamente ser iluminados de toda ceguedad del corazón. Así pues, pensar, eh, nuestro estudio debe ser el pensar en la vida de Cristo. La doctrina de Cristo excede toda la de los santos y la de cualquier persona. Y el que logra estar en conexión con el Espíritu de Dios puede hallar ese maná, ese alimento espiritual escondido. Dice, más acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, como que no lo siguen, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Y el que quiera entender plenamente y saborear la palabra de Cristo, conviene que procure entonces conformar su vida con Él, o sea, seguirle verdaderamente. ¿Qué te aprovecha disputar cosas de la Santísima Trinidad si careces de humildad? Por donde ya de por sí desobedeces a la Trinidad. Y él decía, la sabiduría, ¿verdad? De la persona debe estar siempre eh, al lado de lo que es la humildad. La humildad como el valor, ¿verdad? Grande espiritual por la cual nosotros debemos siempre regirnos. No vamos nosotros a buscar una ciencia, como diríamos, prepotente, altanera, sino una ciencia que va al lado de la humildad. La vanidad, y aquí es donde viene el trabajo profundo con el espíritu, y esta parte también no solamente religiosa, sino también psicológica. La vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en esas riquezas. Eh, Vanidad es desear esas honras que muchas veces son eh, ensalzantes, ¿verdad? Cuando uno se enaltece. La vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello que es la carne. Y por lo tanto, nos dice el Tomás de Kempis que desear la vanidad es mirar solamente al presente de la vida y no ir a lo perecedero, perdón, a lo eterno, a, a lo que permanece para siempre. La escritura dice en Eclesiastés 1:8, no se harta la vista de ver ni el oído de oír. Procura pues desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible. Aquí es donde viene la espiritualidad. Vean, no se harta la vista de ver. ¿Qué quiere decir no se harta la vista de ver? Quiere decir la vista no se basta solamente con ver, ni el oído se harta de oír, no se cansa de oír, o sea que va mucho más allá. La visión
y la escucha de Dios va mucho más allá de la simple vista y del oído. Y es ahí donde se conecta con el Espíritu. Nosotros vemos y escuchamos más con el Espíritu que con lo material. Es lo que nos quiere decir Eclesiastés 1:8. Y por eso el Tomás de Kempis nos exhorta a desviar nuestro corazón de lo simplemente visible para traspasar lo invisible, o sea, para llegar a la espiritualidad, para llegar a la conexión con Dios. Porque buscar la gracia de Dios es ir mucho más allá de la simple humanidad. Que me levanto por la mañana, que hago el café, que me acuesto. Esta es la simple cotidianidad de lo que se vive materialmente, de lo que se vive en la materia. Pero traspasar esa barrera y lograr ir más allá es conectarnos entonces con la espiritualidad, con lo espiritual, conectarnos con el más allá. Y eso es lo que nos enseña el Tomás de Kempis sobre la espiritualidad. Y esto parte del desprecio que debemos tener a nosotros mismos. Y ojo con esto porque en la actualidad se nos habla mucho de la autoestima, lo cual es algo muy bueno, obviamente, tener autoestima, una autoestima adecuada, no alta ni baja, adecuada. ¿Okay? La autoestima debe ser adecuada. Y se nos habla mucho de la autoestima, la autoestima, la autoestima, pero no podemos descuidar que Jesús nos ha hablado del desprecio de sí mismo. Quien ama su vida la pierde, pero quien pierde su vida por mí, por el Evangelio, la gana para siempre. Y aquí es donde viene el ejemplo de espiritualidad más profundo, del desprecio de sí mismo. Todos los hombres desean saber más, ir más allá, ¿verdad? Del conocimiento simple. Pero no se deleita el ser humano con los títulos, con el conocimiento, con la ciencia que él sabe, sino que se deleita más el ser humano con aquello que no sabe, con aquello que va más allá de la ciencia, de lo que conoce. ¿Cuánto va el ser humano más allá de la simple naturaleza, de la simple humanidad? Más se conecta con la espiritualidad, se conecta con Dios. Y es aquí donde viene entonces la profundidad de la espiritualidad. Una espiritualidad puede ser simple, puede ser muy simplista, pero si no va más allá de su propia naturalidad, de su propia, de lo que el ser humano es, si no va más allá, se queda en la simple superficialidad. Acuérdense que hay una superficialidad y una profundidad en el espíritu. Hay personas que son superficiales en el espíritu. Ah, padre, sí, yo me confieso algunas veces. Voy a misa, bueno, cuando resulta bien. Y oro, casi no oro, tal vez cuando voy a la misa. Hay una superficialidad en la espiritualidad. Ahora, cuando nosotros vamos profundizando la espiritualidad, no es que nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir tal vez peor y vamos a sentir batallas espirituales. Pero de esto se trata. De esto se trata. Ir haciendo batallas espirituales. La primera batalla espiritual es la batalla contra sí mismo y es la batalla más dura. Padre, a veces me cuesta trabajo porque quiero alejarme de ese pecado, no logro. Eh, Quisiera tomar más tiempo para la oración y no logro. Quisiera confiar más en Dios y a veces dudo de Él. Todas estas cosas, no se preocupen, forman parte de la batalla espiritual del cristiano. El cristiano tiene que hacer una batalla espiritual y la batalla espiritual más grande es la batalla contra sí mismo. La batalla contra ti es la batalla más fuerte. Si tuvieras que luchar contra otra gente sería muy fácil. Puedes ganar, puedes perder, pero es una batalla fácil. Ahora, la batalla contra sí mismo es la batalla más fuerte, es la batalla más profunda. Es la batalla donde tú eres
dos a la vez. Eres el que batalla, pero a la vez eres el contrario, digamos, con el cual estás batallando. Y obviamente en esa lucha de ese yo que batalla fuerte, que lucha contra el yo mm, perezoso, avaricioso, holgazán, bueno, pongámosle ahí otros adjetivos. Esa lucha es muy fuerte. Esa lucha es muy fuerte y esa batalla espiritual se convierte después más profunda cuando entra incluso el demonio a darle la mano a ese yo tuyo que es el perezoso, que es el contrario a, al yo espiritual. El yo espiritual va en la profundidad a tocar esa profundidad de Dios, a buscar a Dios en la profundidad, a obrar bien. Y el otro es el que te empuja hacia la superficialidad, decir, no, llegué tarde, no tengo tiempo para ir a la misa, o no, puedo darme un gustazo, como dicen por ahí, o no, tiempo para Dios voy a tener más adelante. Esa lucha contra ese yo nuestro que a la vez también está siendo de alguna manera ayudado por el demonio, es una lucha fuerte. El desprecio de sí mismo es la lucha entonces contra ese yo. Tomás de Kempis nos dice, en ese desprecio contra sí mismo es que nosotros podemos encontrar mayor victoria, ¿verdad? Esa lucha contra nosotros mismos, victoria contra el yo que nos lucha en contra, que nos retiene, que no nos deja ir a la profundidad, que nos mantiene en la superficialidad. Eh, vamos, vamos a ir a las cosas altas, dándonos cuenta de que somos muchas veces ignorantes. Y en esa batalla contra nosotros mismos, donde nosotros despreciamos nuestra vida, como dice el mismo San Pablo, ¿verdad? Ah, en el desprecio sobre nosotros mismos es que adquirimos la sabiduría, la ciencia de Dios, porque confesamos la ignorancia para poder tener un verdadero conocimiento y, una verdadera profundización en el espíritu. Somos flacos, somos, somos débiles, somos pecadores, pero en ese desprecio de nosotros mismos, para despreciar eso, para despreciar la debilidad, es donde nosotros vamos a encontrar la fortaleza, porque es Cristo entonces el que surge, es Cristo el que toma el protagonismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en la profundización del conocimiento de Dios interior para que podamos despreciarnos a nosotros mismos, pero podamos a la vez hacer enaltecer a Cristo. ¿Cuáles son los deseos desordenados? Tomás de Kempis dice, ¿cuántas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa? Luego pierde el sosiego. El soberbio y el avaro nunca están quietos. El pobre y el humilde de espíritu viven en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí mismo, presto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles. ¿Qué nos quiere decir Kempis con esto? El hombre que no logra mortificarse a sí mismo fácilmente va a ser tentado. Miren, uno de los puntos de espiritualidad profunda es la mortificación personal. Claro, recuérdense que nosotros estamos en el siglo XXI, no podemos
llegar a vivir una mortificación como la del siglo XIII, donde muchas veces se atentaba contra el propio espíritu, contra, contra la carne, por el hecho de ser materiales y se colocaban cilicios y se daban latigazos. No vamos a hacer esa mortificación porque obviamente no es la mortificación que nos está pidiendo ni siquiera tampoco el Tomás de Kempis, pero eh, una mortificación que nosotros como seres humanos podemos vivir y que nos puede ayudar también a liberar el espíritu, son las pequeñas mortificaciones que hacemos para purificar el espíritu. Como por ejemplo podría ser, no sé, una persona que sabe que padece de un vicio, que siempre eh, va a caer, tiene que hacer pequeñas mortificaciones para poder adquirir la fortaleza de espíritu. Y una pequeña mortificación podría ser, por ejemplo, qué ganas tengo de tomar café, pero no lo voy a tomar. Y ustedes dirán, padre, pero ¿qué tiene que ver el café con otro tipo de tentaciones? Ah, el problema es que psíquicamente el ser humano se va perfeccionando en la manera que se ejercita el autocontrol. Tengo ganas de, pero no lo voy a hacer. ¿Pero qué tiene que ver el café? Si el café no es pecado. Ah, porque el café te va a ayudar a controlar aquellos pecados que muchas veces son incontrolables. Es un ejercicio, es un ejercicio. Es, por ejemplo, el futbolista que empieza a hacer ejercicio a subir escaleras. Y tú dices, pero tú en un juego de fútbol no vas a subir escalera, por qué estás entrenando, sube y baja escalera? Ah, el futbolista puede decir, no, yo me estoy entrenando porque subiendo y bajando escalera se fortalecen mis músculos y cuando yo esté en el campo voy a tener músculos más fuertes. Pasa lo mismo con esto. El café, que es un ejemplo, no les estoy diciendo ahora que hay que hacer eso, les estoy diciendo un ejemplo, ¿verdad? Cada quien puede ejecutar cualquier tipo de mortificación. A mí no me mortifica el café porque no lo tomo nunca. O sea, a mí no me va a hacer, no me va a hacer ni fu ni fa. Entonces no puedo usar eso porque no me va a ayudar, porque no lo tomo nunca, entonces a mí no me ayuda a hacer una mortificación del café, porque para mí, como yo no lo tomo nunca, pues no me va a ejercitar el autocontrol. A mí me va a ejercitar el autocontrol, algo que yo sé que para mí resulta ser como un poquito adictivo, ¿ok? Pero si hay alguna persona que siente que tiene el café o algo que pueda ser adictivo, dormir, por ejemplo, después de la siesta, ¿no? Después de la comida o algo, cualquier cosa que resulta adictivo en tu vida, mortificarte en eso, ejercita tu espíritu, ejercita el hecho de luchar contra ti mismo. Entonces, fíjense que el café, que es un ejemplo, puedo poner otros más, como el de la siesta, o podemos poner el dulce, o podemos poner las bebidas gaseadas, o podemos poner la novela, o qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa que se convierta para ti en una adicción, mortificarte significa, voy a hacer pequeña mortificación. Padre, pero no es cuaresma, no importa, no tiene que ser cuaresma para que hagamos una mortificación. La mortificación te ayuda siempre, en cualquier momento, para ejercitar tu espiritualidad, ¿ok? Ejercitar el alejarte del pecado para poder liberar tu espíritu y conectarlo con Dios. Si para mí eso es como medio adictivo, yo digo, bueno, voy a suspender y voy a ver qué tal me va. Al principio puedo estar nervioso, al principio quiero estar, uy, loco porque tengo que tomarlo y tal. Pero el tiempo que yo pase así, mortificando mi espíritu, en ese tiempo se van fortaleciendo mis músculos espirituales. Es como el que sube y baja la escalera, que va fortaleciendo sus músculos de las pantorrillas para después cuando esté
en el campo, tiene buenos músculos y puede muy bien hacer su función, ¿verdad? Como futbolista. Lo mismo pasa con el cristiano. Entonces, se mortifica a sí mismo para que el autocontrol se fortaleza. El músculo nuestro es el autocontrol. Es un músculo que hay que fortalecerlo con la mortificación. Tomás de Kempis nos dice, fortalecemos con la mortificación ese músculo para poder nosotros vencer otras tentaciones. Después vendrá la tentación de decir una mentira y te vas a autocontrolar porque ya tu autocontrol se ha fortalecido y tú eres capaz de controlarte. Porque si pudiste controlarte con el café, por ejemplo, ya tú vas a poder entonces pasar eso a otros ámbitos de la vida más fácilmente porque ya tienes ese músculo ya ejercitado. Entonces puedes muy bien fortalecer el músculo de, como les decía, el autocontrol, ¿verdad? El autocontrol. Entonces es muy importante, es muy importante. El autocontrol es sumamente importante porque lo vamos a necesitar constantemente. Lo vamos a necesitar para enfrentar cualquier tipo de pecado. Si yo me mortifico, pequeñas mortificaciones, por ejemplo, como les comentaba, el café o la siesta o la novela o cualquier cosa que me guste, un juego, hay gente que le gusta estar jugando con dinero, sé yo, apostando. Hago una mortificación pequeña de eso, que yo sé que se está convirtiendo para mí en un vicio y ya voy a ser capaz de autocontrolarme, porque si logro autocontrolarme con eso, cuando llegue otro tipo de pecado, tal vez más fuerte, ya voy a estar ejercitado y voy a saber autocontrolarme y decir no. Ok, entonces, esta es la mortificación que nos dice el Tomás de Kempis. Ok, los deseos desordenados. Dice Tomás de Kempis, el hombre que no está perfectamente mortificado en sí mismo puede ser tentado fácilmente y puede ser vencido también en las pequeñas cosas y viles. El flaco de espíritu que aún está inclinado a lo animal y sensible, con dificultad puede abstenerse totalmente de los deseos terrenos. Y cuando se abstiene, recibe muchas veces tristeza y se enoja muy fácilmente si alguno lo contradice. O sea, el que es flaco en el espíritu, muy fácilmente lo que actúa en él es lo animal, como dice Tomás de Kempis, inclinado hacia lo animal, o sea, inclinado hacia el deseo. Pero, pero, si alcanza lo que desea, siente luego pesadumbre por el remordimiento de la conciencia, porque siguió su apetito, el cual no le aprovecha en nada para alcanzar la paz que busca. O sea, si no eres un hombre fuerte espiritualmente, vas a caer en el pecado y luego te vas a arrepentir porque te vas a dar cuenta conscientemente de que has seguido tu apetito, que es un apetito mundano, que es un apetito pecaminoso. Resistir a las pasiones te ayuda a encontrar la verdadera paz del corazón. No hay paz en el corazón, en el hombre carnal. Tomás de Kempis le llama al hombre carnal porque es el hombre que sigue la carne, que sigue el apetito, que sigue los deseos y no sigue, obviamente, al espíritu, a los deseos del espíritu, sino a los deseos de la carne. No se entrega, no es espiritual, no es fervoroso. Y por eso nos invita a esa lucha contra nosotros mismos. Yo quisiera ahora que dialoguemos un poquito porque necesitamos dialogar sobre este tema, es un tema muy importante. Y me gustaría que, que podamos compartir un poquito sobre esta lucha, porque no sé si ustedes pudieran también, me gustaría que aportaran
experiencias, ¿verdad? Que hayan conocido sobre esta, de ustedes o de otras personas que hayan tenido conocimiento sobre esta lucha, que es una lucha espiritual, ¿verdad? La lucha contra nosotros mismos. Eh, Cómo esa lucha es a veces difícil, pero a la vez te ayuda, ¿verdad? A profundizarte en el espíritu, te ayuda a liberarte también. Vamos a hablar de esa lucha interior, de esa batalla interior, de esa lucha muchas veces contra nosotros mismos. A ver, vamos a darle la oportunidad. No sé si tienen la posibilidad. Sí, ya. Les doy la posibilidad de reactivar los micrófonos para que dialoguemos. A ver. Padre, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que viendo esta situación, lo que usted menciona, bueno, yo lo asocio, no sé si está bien hacer, con relación a lo que dice Jesús, el que quiera seguirme, renuncie de sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, prácticamente en ese sentido, sí, me imagino que es lo mismo, porque si uno va a batallar con el pecado, tengo que renunciar de sí mismo, completamente tengo que olvidarme de lo que soy para poder seguir a Jesús. Esa sería la situación, por ejemplo, tener el pecado, un pecado que más ha estado continuo con respecto a lo que es el alcohol, a las drogas, y si no batallo con ello, pues prácticamente no puedo conseguir esa paz interior que específicamente es lo que se anhela. Entonces, yo así lo entiendo, no sé si está bien, pues de usted depende. Gracias, Padre. Gracias, exactamente de eso se trata. La renuncia a sí mismo es la que te ayuda a alcanzar la espiritualidad, que te ayuda a alcanzar la imitación de Cristo. Renunciar a sí mismo, porque cuando tú te renuncias así, a ti mismo, logras hacer que Cristo prevalezca. Ahora, si tú prevaleces, nunca vas a dejar que Cristo prevalezca. Y definitivamente esa es muy buena reflexión. ¿Alguien más? Padre, yo pienso que para tener una buena espiritualidad, tiene que tener una formación. Por eso hace rato le dije, es personal, pero pueden haber muchos motivos a la cual nos podemos inclinar. Entonces, si no tenemos una buena preparación, siempre vamos a estar en una lucha constante y a veces que nunca la podemos superar. Me refiero a una formación, digamos, de la enseñanza de la palabra de Dios. Mucha gente se ha olvidado hasta leer la Biblia, los sacerdotes se han olvidado de enseñarnos a interpretar la Biblia. Los laicos tiran por un lado, el sacerdote por otro lado, y la gente no tiene una inclinación positiva. Entonces, para mí es importante la formación que tiene la persona. Mucha gente está con Cristo, mucha gente está con otros dioses, Buda, qué sé yo, muchas cosas. Pero para nosotros lo más importante para tener una buena espiritualidad y superar estas batallas como el alcohol, la drogadicción y todo, es una buena formación, o por lo menos que alguien le calme su espíritu con la palabra que es de Cristo, ¿no? Los buenos principios que nos ha dejado. Sí, definitivamente, definitivamente. La formación cristiana tiene que ver mucho con la espiritualidad, porque cuando no estás bien formado, puedes desviarte hacia una espiritualidad no cristiana, y esto sí es muy importante que tú lo hayas comentado. Muy buena tu intervención también. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Te habla Ana Buenas Ocampos. noches. Sí, también quiero compartir un poco. Para mí, yo hice ayuno de 40 días con el padre Claudio Barbu y eso me ha enseñado y he aprendido tantas cosas, a ser humilde, a controlar mi forma de comer. He recibido sanación y lo espiritual es lo máximo. Amén. Entonces, la gente que no conoce el ayuno es una forma para mí, que yo encontré mi espiritualidad, me encontré a mí misma y encontré la forma de controlar muchas cosas, ya sea psicológico, yo ahí digo que conocí mejor a Cristo en mí misma.
Entonces, eso también quiero compartir, que es una de las formas muy lindas de encontrar con Dios y estar bien en lo espiritual en el ayuno. Ujú. Sí, mira, eso que dices es muy importante. ¿Por qué? Eh, porque el ayuno es un tipo de mortificación también, ¿ok? Ujú, Recuerden que el ayuno am, es un modo de mortificarte a ti mismo. Lo que yo les hablaba del café, ¿no? Que puede ser también un tipo de ayuno. No es ayuno como tal, es una abstinencia, pero también forma parte, digamos, del ayuno. El ayuno y la abstinencia son una forma de mortificarse a sí mismo. Claro, no son las únicas, hay también otros tipos. Uno puede hacer también tipo de abstinencia de otras cosas, como de cosas que hace o de alguna manera tradiciones que son pecaminosas o algo que hace, y algunas que no son pecaminosas, pero que te pueden ayudar a fortalecer tu espíritu, como por ejemplo, dices, bueno, el ayuno, ¿qué me ayuda? Bueno, el ayuno te ayuda a que ese día tú vas a fortalecer lo que es el dominio de ti. Porque vas a tener hambre, vas a querer ese dulce, vas a querer esa comida, pero tú dices no. Cuando tú dices no, te estás ejercitando. Y ese ejercicio a decir no me está dando ujú. fortaleza a mí para yo también decir no en un futuro a cualquier otro tipo de pecado, que no tiene que ver con el pecado, el ayuno. A ver, si me hago entender, no quiere decir que comer dulce sea un pecado o tomar café sea un pecado. No, no es pecado. Es que te ayuda como abstinencia a decir que no al pecado. ¿Ok? Es lo que les decía de las escaleras. Las escaleras no es un juego de fútbol, pero te ayuda a fortalecer los músculos que luego vas a emplear en el juego de fútbol. ¿Ok? Entonces, es un ejercicio. Decir no a la comida el día que voy a hacer un ayuno o el día que hago una abstinencia, decir no me ayuda después a decir no al pecado. Aunque esto no sea problema, yo mañana después rompo el ayuno y hago mi comida normal, pero ya me fortalecí con el Tomás de Kempis. Esto es muy interesante, porque él dice, cuando ejercitas ese músculo, o sea, yo le digo músculo, pero obviamente él no le dice de esa manera, él dice esa actitud, ¿verdad? Esa fortaleza de espíritu, de decir que no al pecado o a esa cosa, ya tú eres libre, ya tú después puedes comer lo que sea y tal, porque te vas a sentir libre, ya no te sientes preso de eso. Es la Así es. persona que hace ayuno y después puede comer tranquilamente, pero ya no come con esa ansiedad del apetito, del vicio, porque en realidad a veces comemos por vicio. Entonces ya cuando tú comes libremente, ya no eres preso del pecado, no eres preso de un vicio, sino que tu espíritu se libera, ¿verdad? Y puedes comer tranquilamente, pero ya estás libre. Y aquí es donde se trata de liberar el espíritu en la lucha contra sí mismo, que no es fácil, que no es una lucha fácil. Se los digo que es muy difícil. Padre, Sí, disculpe, padre, soy Carlos. Yo tengo claro. un testimonio que se relaciona bastante con lo que usted está hablando. Resulta que yo, cuando tenía la edad de 25 años, era una persona muy gorda, pero me mandaban a hacer gimnasia, a los ejercicios, pero por miedo a los dolores de cuerpo, yo no quería ir, hasta que al fin ya no podía caminar y luego dije, pues voy a hacer el ejercicio y me dieron hasta calenturas por esos ejercicios, pero lo logré y después me quedé tan enviciado que ahora ya no puedo dejar de hacer ejercicio. Así es con la vida espiritual que me pasó también. Cuando yo me decidí ser servidor de la iglesia, también no quería entrarle porque dije, no voy a tener tiempo, a saber si me van a ocupar para esto y lo otro, y yo qué voy a hacer y voy a estar pidiéndoles permiso. Pero en eso dije, me voy a decidir. Y comencé a acercarme más a la iglesia y llegué el momento en que fui servidor. Y ya cuando estaba de servidor, pasara lo que pasara, yo siempre estaba puntualmente en el servicio que Dios y la iglesia me había ordenado. Y por lo tanto, ahora yo me siento feliz, me siento gozoso porque ya logré sacar el máster en catequesis
Y eso pues me ayuda bastante porque me relacioné más en el concepto de querer saber más de Cristo Jesús, de saber más de la iglesia. Y ahora pues no me quiero ensalzar, pero le digo, gracias a Dios por esa bendición que se me dio. Muchas Amén. gracias, padre. Muchas gracias por tu reflexión. Y así se trata. Igual el ejercicio físico también es algo que ayuda muchísimo, porque acuérdense que todo lo que oxigena también el cerebro nos ayuda también a ser más dueños de nosotros. Acuérdense que a veces nosotros no somos dueños de nosotros mismos, somos presos, como dice el mismo San Pablo, presos del pecado. Y tú eres preso del pecado cuando eres preso de un tipo de vicio. Y acuérdense que vicio no tiene que ser solamente el alcohol o la droga. O no, hay muchas cosas. Tú puedes ser preso de la mentira. Hay gente que son mitómanos que dicen mentira constantemente. Puedes ser preso de estar tomando cosas que no son tuyas, de robo. Puedes ser preso de una atracción de tipo sexual y tener un vicio con eso. Puedes tener un vicio también con algún tipo de comida. Puedes tener un vicio con un tipo de juego, a veces cuando están relacionados con dinero. Puede ser, hay tantos, que cuando eres preso de un vicio, en realidad no eres tú el que estás eligiendo, es el vicio que elige por ti. O sea, el vicio que dice, tienes que hacer esto, o no puedes hacer lo otro y vete a hacer tal cosa. Es el vicio. Cuando nosotros nos mortificamos a nosotros mismos, empezamos a liberarnos de ese vicio y empezamos nosotros entonces a actuar con libertad. La comida. No quiere decir, el ayuno no quiere decir que nosotros vamos a dejar de comer para siempre o que la comida es mala. No. El ayuno lo que nos dice es, tienes que ser libre para elegir la comida y no ser preso de la comida que es la que te elige a ti. Ah, porque siempre el chocolate, ah, porque siempre el café, ah, porque siempre el azúcar, lo dulce, o porque siempre la bebida gaseosa. Cuando te das cuenta de que no eres tú el que elige, sino es ella que elige para ti la comida, o sea, la comida cuando se te presenta, ya no eres tú que eliges, sino es la comida que te atrae, que tú ya no puedes detenerte. Esa ansiedad que te crea no viene de Dios y no eres tú en realidad el que estás eligiendo, es ella que te está eligiendo, que te está atrayendo. Igual todo tipo de visión. Entonces, cuando tú te mortificas a ti mismo, logras liberarte no solamente de ese vicio, sino de cualquier tipo de pecado. Y aquí es donde se trabaja el espíritu del ser humano. Voy a contestar algunas preguntas porque hay algunas en el chat muy interesantes. Hay una pregunta de Facebook Live donde dice, ¿se puede tener espiritualidad y al mismo tiempo fallar a Dios y afirmar que uno ama a Dios? Esta es una pregunta un poco difícil. A ver, sí se puede tener espiritualidad y fallar a Dios, claro, porque no somos santos, no somos perfectos. Estamos en el camino de perfección. De hecho, vamos a trabajar en la espiritualidad carmelitana, el camino de perfección de Santa Teresa de Jesús. Y vamos a también hablar de las moradas, del camino de las moradas. Vamos a trabajar de los estadios del cielo que habla también San Juan de la Cruz y son bien profundos. Y aún ellos eran pecadores y aún ellos también pudieron haber fallado a Dios en algún momento. Entonces sí se puede pasar de tener una espiritualidad y fallar a Dios porque no somos perfectos. Estamos en el camino de la imitación de Cristo, en el camino de la perfección, pero no somos perfectos y por lo tanto podemos fallar a Dios. Y podemos decir que amamos a Dios porque obviamente fallar a Dios no quiere decir que no lo amamos. Fallar a Dios quiere decir que todavía no somos perfectos, que estamos en el camino de la perfección, pero no somos perfectos. Entonces sí podemos fallar a Dios, falló a Dios Pedro, que es el primer papa, y que fue el elegido por Jesús para dirigir su iglesia. Le falló 3 veces. Podemos fallar a Dios, sí. Obviamente, no tratándose de un fallo, como diríamos, voluntario, en el decir que ya no quiero saber de Dios y le doy las espaldas. No se trata de eso, se trata de pequeños fallos que hacemos constantemente a Dios. Y sí, se puede tener espiritualidad. De hecho, cuando tú empiezas un camino de espiritualidad, más el demonio te va a atacar.
y más va a ser difícil poder serle fiel a Dios. Y obviamente vas a fallar. Y eso no quiere decir que no amas a Dios. Tú puedes decir, yo amo a Dios, pero le he fallado porque soy pecador, porque soy limitado y por eso estoy en este camino de espiritualidad, por lo que soy, porque soy limitado y porque también le fallo a Dios. Entonces, no se preocupen, Dios ya conoce eso. Dios sabe que entrar en un camino de espiritualidad profunda podemos fallarle. Y eso no implica que nosotros no amemos a Dios y eso no implica que nosotros no estemos en un proceso de espiritualidad. O sea, eso implica que somos seres humanos y que podemos fallarle. Y que en esa falla, Dios, está el camino de perfección. Es como el niño que empieza a caminar, se va a caer, pero la caída no quiere decir que no esté aprendiendo a caminar, sino que forma parte del camino, del aprender a caminar. Muy bien, vamos a seguir profundizando. Recuérdense, imitación de Cristo, Tomás de Kempis, vamos a seguirlo trabajando. Después vamos a ir hablando también de las diferentes espiritualidades que hay en la vida cristiana. Voy a darles la bendición porque ya nos quedan solamente 10 minutos para las 10 y voy a dar paso a Vanesita con con los avisos, etcétera. Y, y entonces vamos a seguir profundizando la espiritualidad. Solamente culmino antes de la bendición, con la última pregunta que me colocaron en el chat. ¿Se puede tener espiritualidad cristiana sin seguir al 100% la doctrina católica? Esa pregunta es interesante, porque obviamente la espiritualidad eh, lleva consigo también el seguimiento de la doctrina católica, pero digamos que 100% nunca nadie está 100%, porque obviamente hay situaciones donde hay personas que obviamente tienen también su criterio y a veces pues no están tal vez 100% con toda la doctrina de la iglesia. Lo ideal es que podamos compartir el 100% de la doctrina de la iglesia, pero 100% siempre es un número un poquito difícil de alcanzar. Digamos que a veces hay algún porcentaje donde pudieras no estar de acuerdo. Yo conozco personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con el dogma de la Asunción de María, por ejemplo. Tal vez es una de las cosas que más ¿cómo diríamos? Que más se discute dentro de la iglesia, porque hay personas que dicen, no, no estoy de acuerdo, o sea, no creo 100%, ¿verdad? En lo que es la Asunción. Y eso acuérdense que es doctrina católica específica. Bueno, no quiere decir que esa persona, digamos, no tenga espiritualidad, tiene su espiritualidad, tal vez no comparte el 100% de la doctrina católica, tal vez está todavía en un proceso de meditación, de reflexión sobre algunos temas. Hay algunas personas que tal vez no comulgan 100%, por ejemplo, algunas ideas de moral de la iglesia también, como por ejemplo, hemos hablado ya en otros momentos, métodos anticonceptivos o formas de la iglesia afrontar tal vez lo que es la parte moral sexual. Bueno, puede que hayan algunas personas que no tengan el 100% de comunión, digamos, con la doctrina católica al 100%. Eso no quiere decir que sean malos cristianos, eso tampoco quiere decir que no tengan espiritualidad. Yo creo que toda persona también tiene su criterio y puede estar en un proceso de reflexión. Yo creo que la reflexión ayuda mucho también a la persona después a convencerse de las cosas por su propia reflexión y su propia cabeza. Sí, yo creo que sí se puede estar. Se podría pasar que haya alguien, no tampoco lo vamos a declarar anatema y lo vamos a excomulgar, porque obviamente puede pasar. Pero lo importante es que no nos olvidemos de la imitación de Cristo. Acuérdense que la doctrina católica es importante, ¿verdad? Para sentirnos parte de nuestra iglesia, pero lo más importante es el seguimiento de Cristo.
que hagamos. Esto no podemos dejarlo. Ahí sí, si no seguimos a Cristo, ahí sí no tenemos espiritualidad ninguna, porque la espiritualidad, la base, es el seguimiento de Cristo, seguir a Cristo. Voy a darle la bendición porque ahora sí ya me he agarrado casi las 10 y quiero darle un chancecito a Vanesita para los avisos. Les voy a dar mi bendición y que duerman en la paz del Señor, y recuérdense de mantener la espiritualidad, mortificación personal y liberación del espíritu para poder alcanzar a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche.